de noviembre. Vamos a saludar a continuación al doctor Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Siempre muy gentil con Canal Pro. Queremos saber cuál es la posición suya y también, por supuesto, de la ARP en relación a los diversos hechos de violencia que se están registrando en el campo. Me parece que también ya hay un comunicado oficial de la ARP, pero para ello vamos a saludar. Doctor Riera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Ángel. ¿Cómo están? Bien, bien, doctor. Un placer comunicarnos nuevamente con usted y queríamos saber su postura y también, por supuesto, de la ARP en relación a los últimos hechos de violencia que están sacudiendo gran parte del territorio nacional y especialmente en el sector productivo en el campo. Sí, así es, Ángel. Los gremios de la producción y la asociación rural en particular ven con mucha preocupación esta escalada de violencia, esta lógica de la confrontación y este discurso del odio, un discurso que alienta e incita a la violencia desde los sectores políticos, de una parte de los sectores políticos y también de algunos actores sociales. Nosotros somos conscientes que en un Estado de Derecho las instituciones deben funcionar y las estructuras jurídicas y las estructuras legales del país tienen las herramientas necesarias. Lo que hace falta es que aquellos que encarnan esas herramientas actúen. Es decir, que el Ministerio Público aplique la ley a aquel que lo haya transgredido, que la fuerza pública o la policía en este caso acompañe el trabajo del Ministerio Público, porque el derecho sin fuerza es un derecho estéril, es un derecho que no sirve, y que los jueces a los culpables los condenen definitivamente, porque la corrupción no es solamente del sector público, la corrupción también está en el sector privado, cuando el sector privado viola las leyes y hay impunidad. La impunidad produce corrupción y la corrupción produce impunidad. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. Entonces lo que estamos reclamando a las instituciones es que funcionen, que el Estado cumpla con su rol fundamental de garantizarnos la vida a nosotros, a nuestras familias y a nuestros bienes. Porque si no lo hace, es un Estado que no nos sirve. Y el hombre libre creó el Estado precisamente para que le defienda de la violencia y garantice la paz social, que es el objetivo del Estado. Es decir, el Estado, si no busca la paz social, no tiene razón de ser. Entonces, para nosotros es fundamental que en este momento que se queman tractores, que se queman plantaciones, que se invade la propiedad privada, que se lesiona a la gente, que hay un nivel de conmoción social importante, las instituciones actúen. Porque si no emitimos señales claras sobre el sometimiento de la gente a la ley por igual, sean del lado que sean, probablemente esto se descontrole. Y una vez que se descontrole, volver el agua al cauce no es fácil. Doctor, algunas líneas, por ejemplo, del comunicado que emitieron por parte de la ARP indica que que considera la ARP ideologías extremas no dejan pensar al pueblo, piensan por el pueblo y terminan en dictaduras. Sí, resulta, ese es un pensamiento profundo que corresponde al Papa, ¿verdad? El Papa lo dijo, cuando las estructuras sociales e ideológicas controlan la voluntad del pueblo, en definitiva le quitan su libertad. Y cuando te quitan tu libertad, ya sea por exceso de estatismo o por exceso de ideología, finalmente el manejo y el control de la manera de pensar, de actuar y de ser del pueblo implica una manera de dictadura. Todos los sistemas autoritarios del mundo empezaron de esta forma. Si uno mira cómo comenzó el nacionalsocialismo en la época de Hitler, fue así. Es decir, quitándole a la gente la capacidad de decidir por sí mismo, quitándole la libertad. Cuando te quitan la libertad, porque te muestran la capacidad de decidir, y es una ideología, una nomenclatura, una estructura que piensa por uno, en el fondo estamos yendo hacia un sistema totalitario. Doctor, también estamos hablando del mismo sector provocando y de hecho instando
Es directamente apología al delito, ¿no? Es apología del delito. Hablábamos con la fiscal general el otro día y le estábamos señalando que la incitación a la violencia y la apología del delito son hechos previstos en el Código Penal que deben ser sancionados. Es decir, no se puede predicar el odio, no se puede instar a la violencia. ¿Por qué? Porque la paz social, como acabo de decir, es un fin en sí mismo. Es decir, el Estado debe aspirar a la paz social. Ya, correcto. Y hablaba también, doctor, y estamos tipo desmenuzando un poco porque me parece interesante también escucharlo a usted de vasto conocimiento en derecho también acerca de la situación del productor paraguayo. Hablaban de protagonistas que tienen fuero y otros que no, pero que hay que juzgar de la misma manera, me parece, a todos. Claro, esa es una pregunta que nos hacíamos al interior nuestro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre que instigue a la violencia y haga apología del delito un agricultor o un campesino y un senador? No hay ninguna diferencia. Y los fueros no están para proteger a aquellos que cometen actos ilícitos. Los fueros están para proteger a los parlamentarios en el ejercicio de su función parlamentaria. Es decir, nadie puede ser perseguido por proponer un proyecto de ley que no le guste a un sector. Nadie puede protegerse o refugiarse en los fueros después de haber cometido un delito. Yo no puedo, para que se entienda más simplemente, yo no puedo ir a una pizzería, comerme una pizza y cuando viene el mozo decirle yo no le pago. Ah, bueno, le voy a hacer apresar, yo tengo fueros. Los fueros no son para comer una pizza y no pagar la cuenta. Eso es delito, eso es robar, ¿verdad? Entonces, cuando un parlamentario incurre en uno de los hechos tipificados en el Código Penal como delito, no puede refugiarse en su fuero. Entonces, el mensaje que nosotros queremos transmitir es que la ley se aplica a todos por igual y que si todos no estamos sometidos a la ley, se aplica el discurso de la desigualdad de Augusto Comte. Cuando Augusto Comte hizo su famoso, cuando Rousseau hizo su famoso discurso sobre la desigualdad de los hombres, ¿qué dijo básicamente? Cuando un hombre no está sometido a la ley, los demás siguen la suerte de aquel. Y esto es lo que ocurría en la época de Stroessner. Stroessner era la ley, él no estaba sometido a la ley. Y el uno por el otro, ninguno estábamos sometidos a la ley. Cuando hay una excepción a la regla, el resto sigue la suerte de aquel. Este es el resumen del discurso de la desigualdad de los hombres que escribió Rousseau. Imagínense cuánto tiempo atrás ya se tenía prácticamente visualizado lo que se está viviendo hoy. Doctor, a ver... Es muy simple, es muy simple. Nadie puede estar fuera de la ley. Por eso se habla de que el mejor gobierno es el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres. Sabemos que los hombres encarnan las leyes, pero esos hombres que encarnan las leyes tienen que reconocer que ellos mismos están sometidos a la ley. La Constitución se hace para someter al Estado a la ley y a quienes gobiernan al Estado en la ley. Doctor, ¿cuál es la promesa que encontraron por parte del gobierno nacional, llámese Policía Nacional, Fiscalía General? ¿Cuál es alguna respuesta que tuvieron ustedes desde ARP, también desde la Unión de Gremios de la Producción, también que me parece que también están muy de acuerdo y de hecho también sacaron un comunicado? ¿Recibieron alguna respuesta? Sí, la fiscal general del Estado reunió a todos los fiscales adjuntos y les pidió el irrestricto cumplimiento de su deber al aplicar la ley. Ahora, lo que hay que ser consciente es que la ley no se puede aplicar sin la fuerza. Es decir, una de las características del ejercicio del derecho es lo que se llama la coacción. Entonces, cuando un juez se dice que tiene imperium, tiene la capacidad de entender, decidir y hacer cumplir lo decidido. Pero para hacer cumplir lo decidido necesita que la fuerza lo apoye en la decisión adoptada. Es decir, cuando el juez dice Manuel tiene que ir a la cárcel, tiene que haber un policía que venga y me lleve a la cárcel. O si no, la voluntad del juez es letra muerta. Por eso es que se habla en derecho de la contradicción que implica
que el derecho sin la fuerza no existe, pero el derecho nace para controlar la fuerza. Entonces, el derecho es la fuerza organizada. Lo contrario al derecho es la fuerza bruta. Y esto es lo que debe entenderse. Y si la policía no entiende que debe apoyar la decisión de fiscales y jueces, entonces no estamos en un Estado de Derecho. Y ese Estado que no es un Estado de Derecho es un Estado que no nos sirve. Correcto, debe haber sintonía entre las partes y por supuesto en cada actor, en este caso cada entidad pública. Doctor, como siempre, un placer conversar con usted. Vamos a hacer seguimiento también de lo que vaya pasando en los próximos días. Muchas gracias, doctor Riera. A ustedes por la oportunidad, muchas gracias. Hasta luego. Pasaba entonces así en comunicación el doctor Manuel Riera.